Compré a las mujeres alienígenas y las liberé. Pero eran las hijas de la reina alienígena. Vincent Reed tenía 3 verdades universales por las que vivía. Nunca comas sushi de la estación. Nunca confíes en un veciano con más de 4 dientes. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, deambule por las cubiertas inferiores de la estación Tartarus después de la medianoche. Actualmente estaba violando la regla número 3. Y considerando el olor, algo entre plástico quemado y desesperación, lo lamentaba profundamente. La notificación había hecho ping a su blog de datos hace 6 horas. Incumplimiento de pago. El contrato del cliente Z9 quedó sin efecto, lo que significaba que su entrega cuidadosamente planificada de bloques de proteínas sintéticas a las colonias mineras en el alcance exterior ahora era de solo 3 toneladas de cubos vagamente comestibles en su bodega de carga. Y estuvo atrapado en este glorificado cubo oxidado de una estación hasta que pudo encontrar otro comprador. La estación Tartarus no orbitaba nada, no servía a nadie y existía puramente porque la jurisdicción del Consejo Galáctico dejó de ser conveniente hace unos 40 años luz. El barco de Vincent, el Tennis Gamber, estaba atracado en la base 73, que el capitán del puerto había descrito alegremente como estructuralmente optimista. La tarifa de atraque había consumido la mayor parte de su crédito disponible, dejándolo con suficiente para tal vez 2 días de comidas baratas y el tipo de café que sabía como si alguien ya lo hubiera bebido una vez antes. Así que, naturalmente, cuando el nervioso Orán de la tienda de fideos susurró sobre una subasta especial en la bahía de carga 12, el cerebro roto de Vincent decidió que eso sonaba a entretenimiento. Tal vez alguien estaría vendiendo núcleos de navegación con un descuento. Tal vez vería algo hilarantemente ilegal y tendría una historia que contar en la próxima reunión del gremio de comerciantes. Él no esperaba esto. La bahía de carga 12 se había convertido en algo entre un teatro y una prisión. Las luces de inundación portátiles proyectan duras sombras sobre las cajas estampadas con códigos militares que habían estado desactualizados durante décadas. La multitud era de unas 50, una mezcla de especies que el traductor universal de Vincent luchó por identificar, todas agrupadas alrededor de una plataforma elevada donde un subastador veciano caminaba de un lado a otro. El veciano tenía al menos 7 dientes visibles en sus 2 amplias sonrisas, lo que inmediatamente lo empujó más allá del umbral de confianza de Vincent para que definitivamente te robara territorio. Seres amables, crujió el subastador, su voz de alguna manera aceitosa a pesar de ser traducida a través del auricular de Vincent. Siguiente lote, muy especial, muy raro, hembras valoran genuinas, perfecto estado, totalmente compatibles. El estómago de Vincent cayó en algún lugar de sus botas cuando 3 figuras fueron llevadas a la plataforma. Mujeres. 3 mujeres con la piel del rojo intenso de los atardeceres marcianos. Sus largas orejas elegantes y puntiagudas, caídas por agotamiento. Las cadenas conectaban su muñeca a un poste central. La más joven no podría haber tenido más de 20 años estándar, su rostro aún mostraba la suavidad de alguien que debería estar discutiendo sobre opciones musicales o quejándose de la tarea. No estar encadenada mientras la basura sensible decidía su precio. Oferta inicial, 5.000 créditos. El veciano anunció. La mano de Vincent se movió a su bloc de datos antes de que su cerebro pudiera ponerse al día y preguntar qué demonios pensaba que estaba haciendo. El saldo de su cuenta brillaba acusadoramente. 47.392 créditos. Todo lo que tenía, su fondo de reparación de barcos, su fondo médico de emergencia, tal vez algún día se jubile en algún lugar que no huela a fondo de aire reciclado. Una criatura descomunal que podría haber sido un grayano levantó un apéndice manipulador. 5.000, la mayor de las 3 mujeres levantó ligeramente la cabeza y Vincent vio sus ojos, oscuros y profundos y absolutamente vacíos de esperanza. Había aprendido a no esperar rescate. Había aprendido que el universo tenía bordes afilados y matemáticas crueles. 10.000, se escuchó decir a Vincent. Todas las cabezas en la bodega de carga se volvieron hacia él. La sonrisa de Bessian se ensanchó, mostrando aún más dientes que Vincent definitivamente no quería contar. Un amargo con sabor. 10.000 del humano en él es esa una mancha de café en tu chaqueta, amigo. 15.000, el grayán retumbó. El pulgar de Vincent flotaba sobre su bloc de datos. Esto fue una locura. Esto fue un suicidio financiero. No era así en absoluto como un comerciante racional con deudas pendientes en una nave que hacía ruidos relacionados con saltos hiperespaciales debería gastar sus últimos créditos. Las cadenas de la mujer más joven temblaron mientras se movía, y Vincent vio los moretones en sus brazos. 20.000, dijo. La puja continuó, subiendo con el tipo de crueldad casual que hizo que a Vincent le doliera la mandíbula al apretar. 30.000, 35, 40. Cada número era una parte de su futuro desmoronándose. Cada uno mordió un clavo en el ataúd de su vida sensata. A los 45.000, los graxianos resoplaron y avanzaron pesadamente hacia la salida.
Los ojos del veciano se fijaron en Vincent como si apuntaran láseres. 45.000, yendo una vez. Yendo dos veces. Vincent cerró los ojos y tocó el botón confirmar. El saldo de su cuenta cambió. Números cayendo como asteroides en un agujero negro. Finalmente se conformó con unos patéticos 2.392 créditos. Vendido. Para el humano que definitivamente no puede pagar la tintorería, recoja su mercancía en la estación de procesamiento. La multitud se dispersó con el entusiasmo de la gente decepcionada de no haber sido testigos de un precio más alto. Las piernas de Vincent se sintieron desconectadas de su cuerpo mientras caminaba hacia la estación de procesamiento, una mesa plegable donde un asistente de la junta transfería los códigos de propiedad a su bloc de datos. Las tres mujeres fueron conducidas hacia adelante, sus cadenas tintineando con cada paso. De cerca, los moretones eran peores. El mayor tenía un labio partido que había sanado mal. El del medio no haría contacto visual con nada. El más joven estaba temblando. A Vincent le temblaron las manos mientras alcanzaba los controles de la cadena. Las cerraduras electrónicas se desconectaron con suaves clics que parecían demasiado silenciosos para algo tan significativo. Las cadenas se cayeron. Las tres mujeres permanecieron congeladas como si la libertad fuera un concepto que habían olvidado cómo procesar. «Eres libre», dijo Vincent, y su voz sonó más áspera de lo previsto. «Vete a casa, donde sea que esté. Solo vete». La mayor lo miró fijamente, sus largas orejas levantándose ligeramente. Cuando habló, sus palabras llegaron vacilantes en estándar universal, cada sílaba cuidadosamente formada. ¿Por qué hacer esto? Vincent miró su bloc de datos y vio que el número que representaba todo por lo que había trabajado se había convertido en nada. Pensó en las reparaciones de su barco, sus márgenes de seguridad, su cómodo futuro que acababa de evaporarse. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Porque alguien debería. Se dio la vuelta y se alejó antes de que pudiera pensar demasiado en ello. Antes de que la realidad de lo que había hecho pudiera alcanzarlo y derribarlo a cubierta. Detrás de él, escuchó el suave sonido de pasos moviéndose en la dirección opuesta. Tres mujeres desapareciendo entre la multitud de la estación Tarteus. Vincent regresó a su barco antes de que comenzara el temblor. Se sentó en la silla del piloto, mirando el saldo de su cuenta y comenzó a reír. Era eso o llorar, y ya había violado suficientes de sus reglas por una noche. La táctica del Poigne crujió a su alrededor como si el propio barco estuviera juzgando sus elecciones. Sí, sí, murmuró Vincent. Lo sé. Somos idiotas. Pero en algún lugar de la estación, tres mujeres caminaban sin cadenas, y Vincent decidió que tal vez ser un idiota no era lo peor que podía ser. El bloque de proteína se vendió por la mitad de lo que Vincent esperaba para una operación minera que parecía que podría ser una fachada para algo significativamente menos legal. Vincent no hizo preguntas. Las personas con 2.392 créditos en su cuenta y un barco que necesitaba nuevas bobinas de plasma no podían darse el lujo de un escrutinio moral cuando se trataba de compradores. Salió de la estación Tartarus 3 días después con el combustible justo para llegar al siguiente punto de referencia y una creciente certeza de que su heroísmo impulsivo había sido el equivalente financiero de saltar por una esclusa de aire sin buscar un barco al otro lado. Los trabajos que siguieron fueron del tipo que aparecían en la parte inferior de las bolsas de trabajo. Los marcados como urgentes, que realmente significaban peligrosos o probablemente ilegales o su favorito personal, pueden implicar negociaciones agresivas. Transportó compuestos químicos inestables para una estación de investigación que definitivamente no estaba investigando nada que el Consejo Galáctico aprobara. Transportaba núcleos de datos cifrados para clientes que pagaban con chips de crédito imposibles de rastrear y no lo miraban a los ojos. Incluso tomó un contrato para mover muestras orgánicas que estaba 90% seguro de que eran sensibles o estaban a punto de volverse sensibles. Y había pasado todo el viaje de 3 días esperando que algo saliera de los criópodos y probara que cada simulador de terror que había visto era en realidad un documental. El gambito Poigne desarrolló problemas nuevos y emocionantes. El propulsor de babor comenzó a hacer un ruido como el de un andoriano tratando de cantar ópera mientras hacía gárgaras de grava. El reciclador de agua le daba a todo un tenue sabor metálico que la lengua de Vincent había pasado de protestar a aceptar con cansada resignación. El sistema de calefacción en los cuartos de la tripulación, que era solo la litera de Vincent en un casillero de almacenamiento que él llamó con optimismo un armario, tenía dos configuraciones, tundra ártica y superficie de una estrella. Vincent sobrevivió con una pasta de proteínas que decía tener sabor a pollo de la misma manera que Space decía estar en silencio. Técnicamente cierto, pero profundamente engañoso. Su café provenía de un polvo que probablemente había sido café adyacente en algún momento de su historia molecular. Perdió peso que no pudo permitirse perder y desarrolló una contracción en su ojo izquierdo que el escáner médico de su nave diagnosticó sin éxito como estrés, agotamiento y malas elecciones de vida.
2 meses después de la estación Tartarus, Vincent estaba realizando una entrega a través de la zona neutral cerca de la nebulosa Carina, transportando suministros médicos a una colonia que era muy remota o muy buena para evitar la atención. La nebulosa pintó su ventana gráfica en tonos púrpura y dorado. Nubes cósmicas de gas y polvo que se veían hermosas hasta que recordaste que jugaron un infierno con sensores de navegación y matrices de comunicación. Estaba bebiendo su terrible café y tratando de calcular si podía permitirse comer 3 comidas mañana o si 2 tendrían que ser suficientes cuando todas las alarmas de su consola comenzaron a sonar simultáneamente. Denson Scoff interpretó un breve momento de ballet de Seroraviti antes de salpicar por el panel de navegación. Oh, vamos. Agarró los controles, levantando la pantalla del sensor. Su corazón se detuvo. El escáner mostraba contactos. Muchos contactos. Naves que aparecían de la nada como si alguien acabara de desenvolver la peor fiesta sorpresa del universo. El rayo tractor golpeó antes de que pudiera siquiera pensar en correr. La táctica de la Poigne se estremeció. Sus motores gimiendo en protesta cuando una fuerza invisible se agarró y tiró. A través de la ventana gráfica, Vincent observó cómo los barcos se materializaban desde lo que sus sensores juraban que era espacio vacío. Eran hermosos en la forma en que los depredadores ápice eran hermosos. Líneas elegantes, agujeros que brillaban como granate pulido, firmas de energía que hacían que el reactor de su nave pareciera una vela junto a un reactor de fusión. El barco más grande, el buque insignia, tenía el tamaño de una luna pequeña. Vincent había visto estaciones orbitales con huellas más pequeñas. Su matriz de comunicación cobró vida con una anulación de prioridad que pasó por alto todos los protocolos de seguridad que tenía. Vincent Reed, la voz era femenina, precisa y tenía el tipo de autoridad que hacía que Vincent se sentara más erguido a pesar de sí mismo. Se te ordena abordar el barco real Eternal Radiance. Prepárese para el transporte. La resistencia será considerada un acto de guerra. Buque real, dijo Vincent a su cabina vacía. Guerra, soy un traidor. Acarreo bloques de proteínas. Mi barco se mantiene unido con optimismo y sellador de casco vencido. El canal de comunicación no respondió, lo que Vincent sintió que fue grosero, considerando que solo lo amenazaron con la guerra. Una nave más pequeña se separó del buque insignia, acercándose con una especie de precisión que hablaba de pilotos que nunca habían tenido que navegar alrededor de un propulsor soplado o compensar un estabilizador desalineado. Se acopló con su esclusa de aire sin apenas obturador. Vincent se paró en su bodega de carga, que actualmente contenía 6 cajas de antibióticos y una cantidad preocupante de manchas de café en los platos de la cubierta, y esperó a que lo que estuviera a punto de acabar con su vida. Revisó sus trabajos recientes tratando de descubrir cuál había violado algún tratado que no sabía que existía. Los químicos, los núcleos de datos, las muestras orgánicas quizás sensibles. La esclusa de aire se abrió en un ciclo y 4 figuras pasaron vistiendo armaduras que probablemente costaron más que su barco, su carga y todo el patrimonio neto de su linaje combinados. La armadura brillaba con el mismo rojo oscuro que las naves, incrustada con patrones que parecían moverse en su visión periférica. Vincent Reed, dijo el guardia principal, su voz se filtró a través de un casco que los hacía sonar como una deidad particularmente crítica. ¿Vendrás con nosotros? ¿Puedo al menos saber por qué me arrestan? Vincent preguntó, porque si iba a morir, al menos quería saber por qué. No estás arrestado, dijo el guardia, lo que de alguna manera puso más nervioso a Vincent. Lo escoltaron hasta la nave de transporte, que tenía el tipo de interior que hacía que Vincent tuviera miedo de tocar cualquier cosa. Todo eran curvas suaves e iluminación tenue, materiales que no pudo identificar que probablemente tenían nombres como Quantum Woven Alloy o Concentrated Money. El vuelo al buque insignia tomó 5 minutos que parecieron 5 años. El cerebro de Vincent siguió proporcionando escenarios de manera útil, cada uno peor que el anterior. Accidentalmente había transportado contrabando a través del espacio sagrado. Había insultado a un dignatario sin saberlo. De alguna manera había comenzado un incidente interestelar estornudando mal. La bahía del hangar del buque insignia podría haber albergado 50 barcos del tamaño de Penny's Gambit con espacio sobrante para un pequeño desfile. Vincent fue conducido a través de pasillos que hacían que la estación Tartarus pareciera un explorador de basura. Todo brillando con una suave bioluminiscencia que parecía provenir de las propias paredes. Patrones intrincados cubrían cada superficie, fluyendo y cambiando como arte vivo. Entonces, dijo Vincent porque el silencio lo ponía nervioso y ya había aceptado que probablemente estaba condenado. ¿Se trata de las muestras orgánicas? Porque el manifiesto decía que eran plantas y técnicamente antes de que algo se vuelva sensible, sigue siendo una planta, ¿verdad? Los guardias no respondieron, lo que Vincent eligió interpretar como, no estamos escuchando al hombre muerto caminando. Se detuvieron ante puertas de al menos 30 pies de altura, grabadas con símbolos que el traductor de Vincent no pudo analizar.
Las puertas se abrieron en silencio, revelando una sala del trono que tenía su propio sistema meteorológico. Vincent pudo ver tenues brisnas de nubes cerca del techo abovedado. En el otro extremo, en un trono tallado en un solo cristal macizo que captaba y refractaba la luz en patrones que hacía daño mirar directamente, estaba sentada una mujer cuya piel carmesí parecía emitir su propio resplandor suave. Y de pie detrás del trono, muy lejos de estar muertas, esclavizadas o perdidas, había tres mujeres con orejas largas y elegantes. Tres mujeres que Vincent había visto por última vez desapareciendo entre la multitud de la estación del Tártaro. Tres mujeres que aparentemente eran princesas. Las rodillas de Vincent intentaron ceder, pero las bloqueó por pura terquedad y la creciente sospecha de que caerse de bruces ante la realeza probablemente era una mala etiqueta. Oh, dijo inteligentemente. Oh, no. La reina se levantó de su trono con el tipo de gracia que hizo que Vincent fuera muy consciente de cada ángulo incómodo de su propio cuerpo. Ella era alta, más alta de lo que él esperaba, y el aire a su alrededor parecía brillar ligeramente, como si la realidad estuviera siendo cortés y se apartara de su camino. La mente de Vincent aceleró a través de cada primer protocolo de contacto que había aprendido a medias en la orientación del gremio de comerciantes. Se suponía que debía inclinarse, arrodillarse, postrarse, hacer contacto visual o evitarlo. Su instructor había pasado la mayor parte de esa sesión discutiendo códigos arancelarios y Vincent había estado amamantando una resaca, por lo que los detalles eran confusos en el mejor de los casos. Se conformó con un lazo que esperaba que pareciera respetuoso y no como si estuviera revisando sus botas en busca de daños. Vincent Reed, dijo la reina, y su voz atravesó la enorme sala del trono sin esfuerzo, como si el espacio mismo estuviera amplificando sus palabras. ¿Sabes quién soy? Voy a adivinar la realeza, dijo Vincent, y luego lamentó de inmediato cada palabra que había salido de su boca. Su Majestad, Alteza, persona real. Uno de los guardias hizo un sonido que podría haber sido una risa reprimida. La expresión de la reina no cambió, pero Vincent vio a la princesa más joven detrás de ella esconder una sonrisa detrás de su mano. Al menos alguien encontró divertida su inminente ejecución. Soy la reina Velastra del Imperio Valoriano, dijo, bajando los escalones de su trono con mesurada precisión. Y tú, Vincent Reed, eres el humano más valiente que he conocido o el más tonto. Definitivamente el segundo, dijo Vincent antes de que su cerebro pudiera detener su boca. ¿El tonto? Ese soy yo. Tontería premium enviada directamente desde la fábrica de idiotas. La reina se detuvo 3 pasos por encima de él, lo suficientemente cerca como para que Vincent pudiera ver los intrincados patrones tatuados a lo largo de su cuello, marcas que parecían latir con una tenue luz. Hace 6 meses, dijo, y Vincent escuchó algo en su voz cambiar, algo que le hizo apretar el pecho. Mis hijas desaparecieron durante una misión diplomática a los mundos fronterizos. Su barco fue atacado. Sus guardias fueron masacrados. Los sobrevivientes se llevaron a mis hijos y los vendieron como carga. Los ojos de Vincent se movieron hacia las 3 mujeres detrás del trono. El mayor lo miraba con una expresión que no podía leer. El del medio miró al suelo. El más joven seguía sonriendo un poco. Envié todos los recursos a mi disposición para encontrarlos. La reina continuó, cada agente, cada barco, cada favor que pude pedir en una docena de sistemas. Interrogué piratas y desarticulé redes de contrabando. No encontré nada, solo silencio y callejones sin salida y la creciente certeza de que les había fallado. Una lágrima recorrió su rostro, atrapando la luz como diamante líquido. Vincent nunca antes había visto llorar a la realeza. Nunca había visto realmente a la realeza, pero estaba bastante seguro de que se suponía que no debían llorar frente a comerciantes aleatorios que habían secuestrado. Luego, hace 3 semanas, regresaron a casa. La voz de la reina se quebró levemente. Llegaron en un transporte de refugiados, golpeados y hambrientos, pero vivos. ¿Y sabes lo primero que me dijo mi hija mayor? Vincent negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Ella dijo, un humano nos salvó. Un traidor sin nada que ganar y todo que perder. Compró nuestra libertad y no pidió nada a cambio. Él dijo que era lo correcto. La reina estaba ahora parada directamente frente a Vincent, lo suficientemente cerca que él pudiera ver su propio reflejo aterrorizado en sus ojos. Al principio no le creí, dijo la reina. Pensé que tal vez el trauma había confundido sus recuerdos. La amabilidad sin expectativas de recompensa es bastante rara en las cortes reales. En lugares como la estación Tartarus, está extinta. No estaba tratando de ser amable, le espetó Vincent. Intentaba no ser terrible. Hay una diferencia. El listón estaba muy bajo. La barra, dijo la princesa mayor, hablando por primera vez, estaba en el suelo, y la mayoría de los seres estaban felices de caminar sobre ella. Su estándar universal mejoró mucho desde la última vez que Vincent la escuchó hablar. Bajó los escalones para pararse junto a su madre.
Soy Sarah, dijo ella. Princesa heredera del valor. Ella es mi hermana LRA y nuestra menor, Kesa. Hola, dijo Vincent porque aparentemente su cerebro había decidido que la formalidad era opcional cuando se enfrentaba a la realeza. Lamento todo lo de comprarte. Eso fue raro. La situación era extraña. Lo hice recién. Kesa, el más joven, se rió abiertamente. Has gastado todo lo que tenía, entonces inmediatamente nos libera. Hemos pensado que estaban locos. Estoy empezando a pensar que tenías razón, murmuró Vincent. La reina Velastra extendió la mano y tomó las manos de Vincent antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Su piel estaba tibia, su agarre lo suficientemente firme como para que él no pudiera haberse alejado ni siquiera si hubiera querido. Vincent Reed, dijo, en una galaxia que ha olvidado a Mercy, recordaste. En un universo de aristas afiladas y matemáticas crueles, elegiste la amabilidad por encima de la comodidad. Eres el alma más honorable que he encontrado. La cara de Vincent se sintió caliente. Realmente no hice nada especial. Cualquiera lo habría hecho. No, Sarah interrumpió. No lo habrían hecho. 50 seres nos vieron vendidos en esa plataforma. 50 seres que vieron a 3 personas encadenadas y solo vieron mercancía, inconvenientes o entretenimiento. Viste a gente que necesitaba ayuda. Esperamos, agregó el LRA, con la voz suave pero firme. Después de que nos liberaste, nos escondimos en la estación durante 3 días vigilando, seguros de que volverías y exigirías algo, pago o servidumbre o algo peor. Nunca viniste. ¿Por qué lo haría? Vincent preguntó genuinamente confundido. Eso anularía todo el objetivo de liberarte. Exacto. Dijo la reina Velostra, por eso estás aquí. Ella soltó sus manos y dio un paso atrás, su expresión cambió a algo más formal, más real. Vincent Reed, salvaste a mis hijas cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Te arruinaste por extraños. Te alejaste de la única influencia que podrías haber tenido sobre el trono de Valoran. Tal honor no puede quedar sin recompensa. Oh, no, dijo Vincent. Nombra tu recompensa, declaró la reina, su voz sonando a través de la sala del trono con el peso de la proclamación oficial. Todo lo que esté en mi poder es tuyo. Riqueza, títulos, tierras, posición, protección. Habla, y se te concederá. La mente de Vincent giraba a través de posibilidades como una computadora de navegación rota. Podía pedir suficiente dinero para jubilarse, para comprar un barco nuevo, un barco de verdad que no pareciera que se estaba muriendo, para no tener que volver a comer pasta de proteínas. Podía pedir influencia, seguridad, un futuro que no implicara preguntarse si podría pagar el combustible el próximo mes. Miró a las 3 princesas, a Kesa, que sonreía ahora como si este fuera el mejor entretenimiento que había tenido en meses, al LRA, que había levantado la cabeza y lo miraba con algo parecido a esperanza. A Sarah, cuyos ojos le retaban como si lo desafiara a demostrar que él era quien ella pensaba que era. No necesito una recompensa, se escuchó decir a Vincent, e incluso él ya no estaba seguro de si era nobleza o estupidez hablar. Verlos a salvo en casa es suficiente. La sala del trono quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de los sistemas del barco y lo que podría haber sido una música distante de algún lugar del enorme barco. La reina Velostra lo miró fijamente durante 3 latidos. Entonces ella se echó a reír. No fue una risa cortés de la realeza o una risa diplomática. Era de cuerpo completo, que la risa se hizo eco de fuera de la bóveda. El tipo de risa que probablemente violado varios protocolos. Por supuesto, usted diría eso. Ella logró entre risas. Por supuesto. Mi asesor dijo que exigirías el pago. Mi jefe de seguridad estaba convencido de que estabas ejecutando un plan elaborado. Y aquí se niega recompensa como está contaminada. ¿Está contaminado? Vicente le preguntó. Porque eso explicaría algunas cosas sobre mi suerte. Kesa se estaba riendo ahora también se unió por el LRA más silencioso de risas. Incluso Sarah sonrió, una sonrisa real, que transformó su rostro. Vincent Reed, dijo la reina Velostra, secándose los ojos. Eres precisamente el tipo de persona que merece todo lo que estoy a punto de imponerte. De todos modos, eso suena siniestro, dijo Vincent. Debería, respondió la reina y chasqueó los dedos. Los asistentes aparecieron por las puertas. Vincent notó que llevaba almohadillas de datos y lo que parecían documentos oficiales. Sellados con sellos holográficos que probablemente costaban más que toda la capacidad de carga de su barco. Se movían con una especie de eficiencia sincronizada que sugería un entrenamiento extenso o una mina colmena, y Vincent no estaba completamente seguro de cuál sería menos perturbador. Primero, anunció la reina Velostra, señalando al asistente principal que se adelantó con un bloc de datos que brillaba con texto desplazable. Estarás registrado como socio comercial oficial del Imperio Valoran.
Esto le otorga contratos exclusivos, atraque prioritario en cualquier puerto de Valoran y acceso a nuestras redes comerciales en 47 Star Systems. Vincent abrió la boca, pero no salió ningún sonido, lo que probablemente fue lo mejor ya que su cerebro había dejado de proporcionar palabras temporalmente. En segundo lugar, la reina continuó, entusiasmándose con su tema de una manera que hizo que Vincent sospechara que había estado planeando este discurso. Su barco, el Fene Gambit, que mis ingenieros me informaron que es un milagro de persistencia sobre la física, será llevado a nuestros astilleros reales. Nuestros mejores técnicos lo repararán, actualizarán y posiblemente se disculparán con él por lo que sea que lo haya estado sometiendo. Oye, logró Vincent. He sido muy amable con mi barco, principalmente. Hubo una vez con el campo de asteroides, pero no fue culpa mía. Nuestros ingenieros encontraron 17 fallas críticas y algo que describieron como una reinterpretación creativa de cómo deberían funcionar los motores, dijo Sarah, consultando su propio panel de datos. Sinceramente, están impresionados de que todavía vuele. Ella vuela maravillosamente, protestó Vincent. Estéticamente cuestionable y con algunas quejas, pero bellamente. Kessa resopló. Tu propulsor de babor suena como un Drayán moribundo. Eso es solo carácter, dijo Vincent débilmente. La reina Velostra levantó una mano, aunque ahora sonreía. En tercer lugar, recibirá cartas de marquesado y protección con el sello real. Cualquier embarcación, estación o colonia de Valoran le otorgará pasaje seguro y asistencia. Cualquier socio del Tratado del Imperio, que incluya a la mayor parte de la galaxia civilizada, honrará estas cartas como si usted mismo fuera la nobleza. Los asistentes le estaban entregando almohadillas de datos ahora, una tras otra, cada una cargada con contratos, certificados y documentos con tantos sellos oficiales que Vincent temía que pudieran estar físicamente cargados de autoridad burocrática. Cuarto, dijo la reina, y su voz se suavizó un poco, mis hijas han insistido en que te unas a cenar con nosotros cada vez que estés en este sector. Dicen que te deben aproximadamente infinitas comidas, y he aprendido a no discutir con ellos cuando están de acuerdo en algo. Vincent miró a las tres princesas. Sarah asintió con firmeza. LRA sonreía de una manera que sugería que encontraba entrañable su pánico. Kessa sonreía como si solo quisiera una cama complicada. No necesito todo esto, dijo Vincent, su voz sonaba más baja de lo previsto. Realmente, las cartas de protección probablemente sean suficientes. Más que suficiente. Quizás demasiado. Tonterías. La reina Veloster dijo, nos devolviste a nuestras hijas, a nuestra familia. ¿Sabes cuánto vale eso? Quiero decir, la tarifa actual en la estación Tarteus era de 45.000 créditos, dijo Vincent, y luego deseó de inmediato que el piso se abriera y lo tragara al espacio. Lo siento, eso fue inapropiado. Mi cerebro no funciona bien. Tu cerebro compró a 3 personas esclavizadas y las liberó sin dudarlo, dijo Sarah. Creo que funciona mejor que la mayoría. Un asistente se adelantó. Este llevaba una pequeña caja hecha de el mismo cristal que el trono. La reina lo tomó y lo abrió, revelando un medallón en una cadena que parecía contener una pequeña estrella, con luz pulsando en su centro. Esto, dijo la reina Veloster, levantando el medallón, es una estrella real de valor. Se otorga a aquellos que han demostrado un coraje extraordinario o servicio al imperio. En nuestros 1000 años de historia, solo 47 han sido premiados. Se lo puso alrededor del cuello a Vincent antes de que pudiera protestar. El medallón estaba tibio contra su pecho, y la luz dentro de él latía al compás de los latidos de su corazón, lo que parecía profundamente significativo o vagamente invasivo. No puedo aceptar esto, dijo Vincent, aunque ya lo llevaba puesto. Solo soy un traidor. Acarreo bloques de proteínas. A veces acarreo cosas que definitivamente no son bloques de proteínas, pero el manifiesto dice que lo son, así que no hago preguntas. Salvaste 3 vidas, dijo el LRA en voz baja. Eso te convierte en algo más que un traidor. Realmente no soy bueno con los elogios, dijo Vincent, sintiendo el calor de su rostro. O gratitud, o ser mirado por tanta gente. ¿Hace calor aquí? La sala del trono se siente caliente. Kessa bajó para pararse frente a él, y Vincent se dio cuenta de que ella tenía casi su estatura, sus largas orejas temblaban con lo que podría haber sido una diversión. Te vimos, dijo ella. Después de que nos liberaste, nos escondimos en los niveles superiores de la estación y te vimos regresar a tu nave. ¿Sabes lo que hiciste? Vincent negó con la cabeza. Te sentaste en la cabina y te reíste, dijo Kessa. No lloró, no se enfureció, no se arrepintió. Te reíste como si acabaras de escuchar el mejor chiste del universo. Estaba teniendo un ligero colapso mental, admitió Vincent. La risa era preferible al llanto. Elegiste la alegría sobre la desesperación, dijo Sarah. Incluso cuando lo perdiste todo, encontraste algo de lo que reírte. Eso no es debilidad. Eso es fuerza.
También es posiblemente un daño psicológico por pasar demasiado tiempo en el hiperespacio, ofreció Vincent. La reina Belastra le puso una mano en el hombro, y Vincent quedó impresionado por cómo un gesto tan simple podía tener tanto peso. Denson Reed. Ella dijo, ¿nos recuerdas que la galaxia todavía contiene gente buena en un universo que a menudo recompensa la crueldad y castiga la bondad? Elegiste la amabilidad de todos modos. Eso es más raro que cualquier joya más valiosa que cualquier flota. Voy a ser muy honesto, dijo Vincent, mirando el medallón, las almohadillas de datos, la familia real que lo rodeaba. No tengo idea de qué se supone que debo hacer con nada de esto. Apenas sabía qué hacer cuando todo lo que tenía era un barco y bloques de proteínas. Lo resolverás, dijo el LRA. Descubriste cómo liberar a 3 extraños. Descubriste cómo sobrevivir 2 meses sin nada. Descubrirás cómo tener éxito. Pero no solo, Kesa agregó rápidamente. No solo te estamos dando todo esto y empujándote de regreso al espacio. Ahora somos familia. Raro, complicado. Nos compraste en una subasta familia, pero familia. Esa es la historia de origen familiar más extraña que he escuchado, dijo Vincent. Somos la realeza, dijo Sarah encogiéndose de hombros. Extraño es obligatorio. Un asistente se acercó a la reina y le susurró algo que Vincent no pudo escuchar. La reina asintió y se volvió hacia él. Su barco está siendo transferido a los astilleros reales mientras hablamos. Ella dijo, las reparaciones y mejoras tomarán aproximadamente una semana. Durante ese tiempo, estás invitado a quedarte a bordo del Eternal Radiance como nuestro invitado. No tengo ropa apropiada para invitados, dijo Vincent, mirando su chaqueta con manchas de café y los pantalones que habían visto mejores décadas. O el invitado se apropia de cualquier cosa. Nos encargaremos de eso, dijo Kesa alegremente. Aunque me quedo con la chaqueta, tiene carácter. Tiene manchas. Manchas de carácter. Vincent miró alrededor de la sala del trono ante su belleza imposible. En la familia que de alguna manera había decidido que valía la pena tanto problema. En la vida en la que se había tropezado accidentalmente al negarse a pasar junto a 3 personas encadenadas. Tengo una condición, dijo de repente. La reina levantó una ceja. Oh, cuando inevitablemente hago algo estúpido o inapropiado o violo accidentalmente algún protocolo que desconozco, dijo Vincent, pueden decírmelo en lugar de ejecutarme. Comunicación clara. Eso es todo lo que pido. La sala del trono estalló en risas, el sonido rebotó en cristal y piedra y llenó el vasto espacio con algo que parecía casi una esperanza. Deal, dijo la reina Veloster, extendiendo su mano. Vincent se sacudió y trató de no pensar en cómo su vida se había transformado en algo para lo que definitivamente no estaba calificado. Su blog de datos hizo ping con una notificación. El saldo de su cuenta se había actualizado. Vincent miró el número, parpadeó, miró de nuevo y decidió que sí, definitivamente todavía estaba teniendo ese colapso mental de hace 2 meses. Ese no es un número real, dijo débilmente. Es muy real, le aseguró Sarah. Bienvenido a tener dinero, Vincent. Trate de no gastarlo todo en bloques de proteínas. Las habitaciones para huéspedes que le asignaron a Vincent eran más grandes que todo su barco y contenían muebles que temía tocar. La cama era lo suficientemente grande como para alojar cómodamente a 6 personas, o un traidor muy confundido que seguía rodando hacia el medio y preguntándose si había caído en una dimensión diferente. El baño tenía una ducha con controles que parecían capaces de pilotar una nave estelar. Y después de activar accidentalmente lo que solo podía describir como un modo de niebla agresivo, Vincent decidió que la presión regular del agua estaba perfectamente bien. Se le había proporcionado un armario lleno de ropa que realmente le quedaba bien, lo que sugería una excelente adivinación o una tecnología de escaneo ligeramente invasiva. Vincent decidió no detenerse en cuál. Estaba tratando de averiguar si los controles ambientales de la habitación estaban configurados en Ártico o si simplemente estaba nervioso cuando alguien llamó a su puerta. Sarah se quedó en el pasillo, ahora vestida con algo menos formal que el atuendo de la sala del trono, pero aún mucho mejor que cualquier cosa que Vincent haya usado en su vida. Sus largas orejas estaban adornadas con puños plateados que captaban la luz. ¿No estoy interrumpiendo?, preguntó ella. Solo yo tratando de descubrir cómo hacer funcionar la ducha, dijo Vincent. Tiene 17 configuraciones. ¿17? ¿Quién necesita tantas formas de mojarse? Realeza, aparentemente. Entró, echando un vistazo por los barrios con la familiaridad de alguien que había crecido en lugares como este. Estas eran mis habitaciones, en realidad, antes de mudarme al ala diplomática. Oh. Vincent miró a su alrededor con nueva conciencia, preguntándose si debería tener más cuidado con el lugar donde se sentaba. ¿No debería estar tocando cosas? Vincent, compraste mi libertad. Puedes tocar lo que quieras. Esa es una forma extraña de expresarlo, pero está bien.
Sarah se movió a la ventana gráfica de la ventana. ¿En serio? Que miraba hacia la flota. Los barcos colgaban en formación como joyas suspendidas en terciopelo, sus luces de marcha creaban constelaciones que la humanidad nunca había nombrado. Quería darte las gracias, le respondió ella, adecuadamente sin que mi madre y mis hermanas lo convirtieran en una producción real. Ya me dio las gracias, Vincent dijo varias veces con un importante apoyo económico. Os he dado las gracias como a una princesa, Sarah dijo, volviendo la cara de él. No he dado las gracias como yo, como alguien que pasó 3 meses en cadenas pensando que ella nunca llegaría a casa de nuevo. Vincent se sentó con cuidado en una silla que probablemente vale más que su viejo barco. No me debes nada. Estábamos siendo transportados a una colonia minera, dijo Sarah, de hecho, con su voz, de una manera que sugería que había tenido que contar la historia antes y que había aprendido a distanciarse de ella. Nos habían vendido a un consorcio que necesitaba mano de obra. No tenían que pagar ni tratar como personas. Habríamos trabajado hasta morir, habríamos sido enterrados en cualquier hoyo que caváramos, y nadie lo habría sabido. Sarah, luego entraste en esa bodega de carga, continuó. Este comerciante humano al azar con una chaqueta manchada parece que preferiría estar en cualquier otro lugar. Y gastaste todo lo que tenías, todo. Debimos transferir los créditos. Vimos que el saldo de su cuenta llegó a 0. Vincent sintió la garganta apretada. Cualquiera lo habría hecho. Deja de decir eso, Sarah interrumpió pero gentilmente. Deja de menospreciar lo que hiciste. 50 seres estaban en esa bahía de carga. 50 potenciales de cualquiera. Fuiste el único que vio a 3 personas en lugar de 3 problemas. Cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a él. Su expresión seria de una manera que hizo que Vincent quisiera hacer una broma para aligerar el estado de ánimo, pero también le hizo sospechar que ella lo golpearía si lo intentaba. ¿Sabes lo que dijo el ERS cuando finalmente estuvimos solos en ese transporte de refugiados? Preguntó Sarah. Ella dijo, tal vez el universo no esté completamente roto. Eso es lo que nos diste. No solo libertad. Espero que todavía haya gente buena en existencia. No soy tan bueno, dijo Vincent. He tomado muchas decisiones cuestionables. Una vez transporté una caja que estoy bastante seguro de que contenía armas o comida sensible, y todavía no sé cuál es peor. Sarah se rió, y parte de la intensidad dejó su expresión. Eres lo suficientemente bueno. Eso es lo que importa. Sonó un timbre desde algún lugar de las paredes, musical y agradable de una manera que las alarmas del barco de Vincent nunca habían logrado. Esa es la campana de la cena, dijo Sarah, de pie. Mamá ha organizado una comida privada, solo familiar, que aparentemente ahora te incluye a ti. No soy de la familia, protestó Vincent incluso cuando se puso de pie para seguirla. Nos liberaste. Llevas una estrella real, y Kesa ya ha reclamado tu chaqueta. Eres familia. Acéptalo. Caminaron por pasillos que Vincent estaba seguro de que nunca podría atravesar solo. Obras de arte pasadas que probablemente no tenían precio, y guardias que asintieron con la cabeza a Sarah con respeto, y a Vincent con lo que podría haber sido curiosidad. El comedor era más pequeño que la sala del trono, pero aún absurdamente grande, con una mesa que podría haber tenido capacidad para 20 personas, pero actualmente estaba configurada para 5. La reina Velastra ya estaba sentada a la cabeza, con Elíares y Kesa a ambos lados. De hecho, Kesa llevaba la chaqueta de Vincent sobre su vestido formal, y se veía absolutamente ridícula de una manera que hizo sonreír a Vincent a pesar de sí mismo. Vincent, gritó Kesa. Siéntate a mi lado. Tengo preguntas sobre las opciones creativas de ingeniería de su nave. No fueron creativos. Estaban desesperados, dijo Vincent, tomando el asiento indicado mientras Sarah se sentaba frente a él. Nuestros ingenieros aún discuten sobre cómo logró enrutar la energía auxiliar a través del sistema de reciclaje de desechos. La reina Veloster dijo que cuando los asistentes comenzaron a traer comida. La mitad piensa que eres un genio. La otra mitad piensa que deberías ser arrestado. Era eso o morir congelado en el hiperespacio, explicó Vincent. El sistema de calefacción falló cerca del cinturón de Kepler y tuve que improvisar. Pasaste calefacción por el sistema de desechos, dijo el LRA, hablando por primera vez. Eso no hizo que todo ¿oliera? Solo un poco, dijo Vincent. Y solo cuando el reciclador estaba procesando, aprendiste a cronometrar tu respiración. La comida que se servía no se parecía en nada a la pasta de proteínas ni a los cuestionables fideos de los vendedores de la estación. Vincent reconoció tal vez el 30% y decidió que eran probabilidades aceptables. Así que, ¿qué pasa ahora? Él preguntó, porque la pregunta que se había estado construyendo en su mente desde que había a la izquierda de la sala del trono. ¿Puedo obtener mi barco de regreso, todo actualizado y elegante y, a continuación, que acabo de volver a transporte de carga?
Si quieres, Reina Belaster dijo, los contratos que se han proporcionado son opcionales. Eres libre para seguir como estaban, solo significativamente con un mejor equipamiento y los recursos. Pero Vincent se lo pidió porque podía escuchar la continuación tácita. Pero Sarah dijo que también podrías trabajar directamente con nosotros. Transporte diplomático, contratos especiales, cosas que requieren de alguien de confianza. Soy comerciante, no diplomático. Eres alguien que hace lo correcto, incluso cuando cuesta todo, dijo Kesa. Eso es exactamente lo que necesita la diplomacia. Vincent miró alrededor de la mesa a estas 4 personas que de alguna manera habían decidido que valía la pena creer en él. La reina que gobernó un imperio. La princesa heredera que había sobrevivido al cautiverio. La callada hija mediana que empezaba a hablar más. El más joven que llevaba su chaqueta manchada como trofeo. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Todo esto es mucho. Hace una semana, estaba comiendo pasta de proteínas y me preguntaba si podía pagar el combustible. Ahora estoy cenando con la realeza y me ofrecen una vida completamente diferente. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo la reina Veloster. Las ofertas no caducan una vez al mes. Insistieron, dijo la reina, haciendo gestos a sus hijas. Creo que las palabras exactas de Kes lo fueron. Si lo dejamos desaparecer por mucho tiempo, se convencerá a sí mismo de que fue una alucinación. Eso es justo, admitió Vincent. Todavía no estoy del todo convencido de que este no sea un sueño muy elaborado causado por la pasta de proteínas caducada. Si es así, dijo el LRA en voz baja, entonces todos estamos teniendo el mismo sueño, y prefiero estar aquí que volver encadenados. La mesa se quedó en silencio por un momento, el peso de esas palabras se asentó sobre ellos como gravedad. Entonces Casa arrojó un trozo de pan a la cabeza de Vincent. Deja de estar triste, ordenó ella. Estamos celebrando. Eres rico. Somos libres. Y mañana podrás ver tu nave transformada en algo que no parezca que está muriendo. Vincent cogió el pan, lo miró a la princesa que lo había tirado y tomó una decisión. Él lo tiró hacia atrás. La pelea por la comida que siguió probablemente no fue un comportamiento real tradicional, pero el sonido de la risa resonando en el comedor se sintió más valioso que cualquier título de contratista. Una semana después, Vincent se paró en el astillero real, mirando lo que solía ser el gambito de Poigne y preguntándose si los ingenieros le habían dado accidentalmente el barco de otra persona. El casco brillaba como si hubiera renacido. Todos los parches y secciones desgastadas fueron reemplazados por una aleación que brillaba débilmente en las luces del astillero. El propulsor de babor que había sonado como un graxiano moribundo ahora ronroneaba con la tranquila confianza de los motores debidamente calibrados. Parecía que todo el barco había pasado de tal vez explotará a probablemente podría ganar un concurso de belleza. Mantuvimos su personalidad. El ingeniero jefe dijo, una mujer de Valoran llamada Tex, que había pasado 20 minutos explicando las actualizaciones en términos técnicos que le dolían el cerebro a Vincent. Pero le dimos las herramientas para expresarlo sin fallas catastróficas. ¿Estás seguro de que seguirá volando igual? Preguntó Vincent, pasando la mano por el casco. Mejor. Tex le aseguró. Los sistemas centrales son tuyos. Simplemente los hicimos funcionar de la manera en que se suponía que debían hacerlo en lugar de la forma en que se aferraban desesperadamente a la funcionalidad. Vincent subió a bordo a través de la esclusa de aire, que ahora se cerraba con un suave silbido en lugar del chirrido al que se había acostumbrado. La bodega de carga tenía el mismo tamaño, pero de alguna manera se sentía más grande. Las placas de cubierta están limpias y la iluminación realmente uniforme. Se dirigió a la cabina y se sentó en su silla, que había sido reformulada, pero aún le quedaba igual. La consola se iluminó al tocarla, mostrando lecturas que realmente tenían sentido en lugar de la mezcla habitual de advertencias y ilusiones. La eficiencia del combustible aumentó un 40%. El tiempo de respuesta del motor se había reducido a la mitad. La computadora de navegación se había actualizado con cartas estelares que incluían sistemas de los que Vincent ni siquiera había oído hablar. Su cafetera, notó con una sonrisa, estaba exactamente donde la había dejado, todavía manchada y ligeramente abollada. Intentamos reemplazar eso, dijo Tex desde la puerta. Pero la princesa Kesa amenazó con pelear con nosotros si la tocábamos. Algo de que sea esencial para tu carácter. Dijo Vincent, tocar la maltrecha máquina con cariño. Hace un café terrible, pero es mi café terrible. Su bloc de datos sonó con un mensaje entrante. Los contratos de carga que le habían ofrecido, todos legítimos, todos bien remunerados, todos completamente diferentes de los trabajos desesperados que había estado tomando hace 2 meses. Suministros médicos a las colonias fronterizas, paquetes diplomáticos que venían con escoltas armadas, artefactos culturales que requerían transporte con clima controlado. Podía elegir cualquiera de ellos o ninguno de ellos.
Los créditos en su cuenta significaban que podía permitirse ser selectivo por primera vez en su carrera. Vincent sacó sus cartas estelares, trazando rutas a través de sistemas a los que solo había soñado acceder antes. Las letras de Marcos abrieron caminos que habían estado cerrados a los comerciantes independientes. Y el sello real significaba que las estaciones que alguna vez le habían cobrado tarifas premium por servicios básicos ahora competirían por su negocio. Fue abrumador. Fue aterrador. Posiblemente era el mejor problema que había tenido. Vincent. La voz de Kesa resonó por toda la nave. ¿Te escondes aquí sintiendo sentimientos? Porque tenemos un horario. Encontró a las 3 princesas en su bodega de carga, que ahora se sentía como una invasión de su espacio personal. Excepto que estaba bastante seguro de que se habían ganado el derecho. ¿Horario? Él preguntó. ¿Cena? Dijo Sarah, sosteniendo un recipiente que olía increíble. Estamos bautizando su nuevo barco adecuadamente con comida real en lugar de la tristeza basada en proteínas con la que ha estado sobreviviendo. Se sentaron en los platos de la terraza, que ahora estaban lo suficientemente limpios como para que Vincent no se preocupara por en qué podrían estar sentados. Y compartieron comida que Sarah aparentemente había sacado de contrabando de las cocinas reales. Era extraño y perfecto comer comida para llevar en una bodega de carga con 3 princesas que alguna vez habían sido cargadoras. Entonces, ¿qué es lo primero? Preguntó Lear. ¿Qué contrato estás tomando? Vincent había estado pensando en esa pregunta durante días. La respuesta segura era una de las rutas cercanas, algo fácil de facilitar en sus nuevas circunstancias, pero seguro nunca había sido realmente su estilo, incluso cuando debería haberlo sido. Hay una estación de refugiados cerca del cúmulo de hadrones, dijo lentamente. Están solicitando suministros médicos y materiales educativos. No es glamoroso, y la paga es básicamente nada. Pero está bien, terminó Kesa, sonriendo. Vas a ayudar a las personas que lo necesitan en lugar de perseguir el cheque de pago más grande. Probablemente estoy siendo estúpido de nuevo, admitió Vincent. Estás siendo tú, dijo Sarah, que es exactamente quien esperábamos que fueras. Se quedaron hasta que comenzó el ciclo nocturno del astillero, hablando sobre raíces y sistemas y el extraño nuevo futuro con el que Vincent había tropezado. Cuando finalmente se fueron, prometiéndoles que los calmaría cuando llegara a su primer destino, Vincent se sentó solo en su cabina y sintió que el barco zumbaba a su alrededor. El Gambito de la Poigne era el mismo barco que siempre había sido, solo que mejor, más fuerte, más capaz de manejar lo que el universo le arrojara. Vincent supuso que lo mismo podría decirse de él. Trazó la ruta hacia el cúmulo de hadrones, calculando las coordenadas de salto y el consumo de combustible con una computadora de navegación que no redondeaba números al azar ni sugería atajos imposibles a través de campos de asteroides. El viaje tomaría 2 semanas, la mayor parte a través de un espacio vacío donde no tendría nada más que sus pensamientos y un terrible café como compañía. Sonaba perfecto. Antes de encender los motores, revisó sus mensajes una vez más. Había uno nuevo de la reina Velastra. Prioridad marcada. Vincent Reed, has demostrado ser una persona de carácter excepcional. El Imperio Valoran tiene el honor de contarte como amigo. Recuerda, nunca estás solo en esta galaxia. Viaje seguro y nos vemos para cenar el mes que viene. Eso no es una petición. V. Debajo había un mensaje de Kesa. Tu chaqueta es mía ahora. Lo he declarado. Este es un asunto oficial de la realeza. Además, colocamos un rastreador en su barco, así que si no se presenta a cenar, lo encontraremos. Corazones. Vincent se rió, el sonido resonó en su barco vacío, y se dio cuenta de que ya no se reía de lo absurdo de su situación. Se reía porque era feliz. Porque hace 2 meses, había estado arruinado y solo y se preguntaba cómo sobreviviría una semana más. Y ahora tenía una familia que rastreaba su barco y exigía citas para cenar. Había entrado en una bodega de carga esperando matar el tiempo y salió habiendo cambiado toda su vida. Había gastado todo para liberar a 3 extraños y había ganado más de lo que podía haber imaginado. El universo todavía estaba lleno de aristas afiladas y matemáticas crueles. Todavía había lugares como la estación Tartarus donde se vendía gente como carga. Todavía había opciones entre lo correcto y lo fácil, entre lo cómodo y lo amable. Pero ahora Vincent sabía algo de lo que no había estado seguro antes. Elegir lo correcto en lugar de lo fácil, elegir la amabilidad en lugar de la comodidad, elegir ayudar incluso cuando cuesta todo. Esas elecciones importaban. Se extendieron hacia afuera de maneras que no podías predecir. Cambiando vidas y forjando conexiones que transformaron la galaxia una pequeña decisión a la vez. Activó los motores, sintiendo que respondían con una precisión suave, y puso rumbo al grupo Hydron. La estación de refugiados estaba esperando, llena de personas que necesitaban la ayuda de alguien que se presentara, no porque fuera rentable, sino porque era lo correcto.
Y después de eso, hubo 47 sistemas estelares con rutas comerciales valoran. Cientos de estaciones donde sus letras de imprenta abrirían puertas. Miles de personas que podrían necesitar a alguien dispuesto a hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Benson Reed, traidor y héroe accidental, guió su nave hacia el punto de salto y sonrió. La táctica de la Poigne saltó al hiperespacio, llevando a su capitán hacia nuevas aventuras, nuevas elecciones y una cita para cenar que absolutamente no podía perderse. Detrás de él, en el espacio donde la estación Tartarus todavía no orbitaba nada y no servía a nadie, la galaxia giró. La gente tomó decisiones. Algunos pasaron por alto el sufrimiento. Algunos apartaron la mirada de la injusticia. Y algunos, unos pocos preciosos, vaciaron sus cuentas y rompieron cadenas y le recordaron al universo que la misericordia no estaba extinta, solo era rara y valía la pena aferrarse a ella cuando la encontraste. Las estrellas se difuminaron en corrientes de luz, y Vincent pensó en pasta de proteínas y café terrible, y en 3 mujeres que le enseñaron que las mejores inversiones no se podían medir en créditos. Pensó en una reina que lloraba y reía en la misma conversación, en hijas que habían sobrevivido e insistían en salir a cenar, en una vida que nunca había planeado, pero que de alguna manera encajaba perfectamente. Al final, compró la libertad de 3 personas y descubrió la suya propia. No es un mal oficio en absoluto. El fin.